Le pido que me acompañe por favor al Evangelio de San Mateo capítulo 27. Evangelio de Mateo capítulo 27, a partir del versículo 45, y vamos a hablar sobre los milagros del Calvario. Pues estamos próximos a celebrar esta Semana Santa, donde no solo se recuerda, sino que principalmente se proclama la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es importante siempre recordar, y no solo en estas fechas, sino todo el tiempo, porque es una obra que el Señor hizo para nosotros y está vigente. Hasta el día de hoy todo aquel que en Él cree puede ser salvo, ¿sí? Mateo 27, verso 45 al versículo 46 dice así, hasta el 56 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por habernos dado el privilegio, el honor y la dicha de adorar tu nombre, Señor. Estamos seguros que tú recibiste esta adoración, este fruto de labios que ha confesado tu nombre, porque lo hemos hecho de todo corazón, Señor, y lo hemos hecho para ti. Señor, y ahora nos toca el momento de que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, estamos listos y dispuestos para ser enseñados por ti, Señor. Sabemos que los días son malos, pero también sabemos, Señor, que este gran milagro de tu muerte y de tu resurrección está vigente hasta el día de hoy para todo aquel que quiera venir delante de ti. Nosotros hoy disfrutamos, Señor, los beneficios de la muerte de la cruz. Hoy podemos disfrutar los beneficios de la resurrección de Cristo, porque también nosotros un día resucitaremos de entre los muertos, si es que no has venido antes, Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y juntos te encontraremos en el aire, Señor. Aunque pensamos, Señor, que quizá antes de morir vengas tú por la iglesia, pero nosotros de todas maneras hablaremos, expondremos, exaltaremos la obra tuya que hiciste en la cruz. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? 4 milagros notables acompañaron la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estos milagros se registran en los 3 evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, es lógico que la muerte de Cristo esté acompañada de aspectos o de acontecimientos sobrenaturales, porque si Jesucristo fue lo que dijo que era, y si su muerte fue lo que Él declaró que era, pues es entonces lógico que su muerte estuviese acompañada de maravillas sorprendentes, ¿no es así? Y eso, hermano, se proyecta en nuestras vidas, por supuesto, lo sorprendente y lo maravilloso del acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo, porque ¿cuántos hemos experimentado una vida nueva
una vida sorprendente, una vida maravillosa, una vida sobrenatural desde el primer día que vinimos a Cristo. ¿Cuántos? Pues todos. Y eso es una de las promesas y de los efectos de la resurrección de Cristo, la novedad de vida en los que hemos creído en Él. Bueno, estos 4 milagros que acompañaron la crucifixión de Cristo fueron, número 1, la oscuridad a plena luz del día, la división del velo que se partió en 2, la perturbación del terremoto y los sepulcros abiertos, la resurrección de muchos santos que tuvo su lugar después de la propia resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este 4 milagro de la resurrección de algunos santos ocurre después de la resurrección de Cristo, pero Mateo lo incluye como un evento más relacionado a la crucifixión de Cristo. En primer lugar, ahí en el versículo 45 de nuestra lectura, vemos la oscuridad en el día. Dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces noten, desde y hasta. Desde la hora sexta y hasta la hora novena. Hay 2 hechos significativos sobre el periodo o el tiempo de la oscuridad. La sexta hora habla del mediodía, el mediodía de nosotros. Entonces, esto quiere decir que el tiempo de la oscuridad fue desde las 12 del día o del mediodía hasta las 3 de la tarde. Esto ya es una maravilla, ahorita lo vamos a explicar. ¿Cómo es la luz del mediodía? ¿O qué intensidad tiene la luz del mediodía? Bueno, es la más intensa, de hecho, y la más brillante de todo el día. Bueno, pues esa es la idea que quiere transmitirnos Marcos en nuestra lectura. Él enfatiza lo milagroso, no de la luz, sino ¿de qué? De la oscuridad en plena luz del día. Y eso nos recuerda que a Dios le gusta mostrar su poder en los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros de la vida. Dios siempre le gusta manifestar su gloria, manifestar su nombre, manifestar su gloria. De hecho, fue en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando la luz de Jesucristo brilló con toda su intensidad, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo no venimos en el mejor momento de nuestra vida, sino todo lo contrario. Algunos estaban a punto de suicidarse incluso cuando la luz de la esperanza de Cristo brilló en sus vidas. Otros estaban desahuciados y Dios brilló en alguno de ustedes quizá y los sanó. O a lo mejor en alguien no lo sanó, pero la luz de la esperanza de la vida eterna brilló en medio de la oscuridad quizá de su tristeza, de su desesperación. Otros estaban en la cárcel y allí brilló la luz de nuestro Señor Jesucristo, como fue el caso de mi padre, que ayer lo mencionaba. Él conoció a Cristo estando en prisión y ahí brilló la luz del Evangelio en él. Otros tenían un hogar destruido, había divorcios, unos con sus hijos sumidos en los vicios, en las drogas, en el alcohol, quizá en las bandas, ¿verdad? En la delincuencia. Otros quizá con las deudas hasta el cuello, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí llegó la luz de Cristo y brilló y alumbró y transformó las vidas de muchas familias. Es decir, Jesucristo siempre espera el momento más difícil de nosotros para poder manifestar su gloria. Dios siempre ha manifestado su poder en las condiciones más difíciles. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se paró el río Jordán para que los hijos de Israel cruzaran cuando el río estaba en la etapa de inundación? Entonces Dios, de forma maravillosa, prodigiosa, y cuando ellos creían que ya no había esperanza, ahí Dios mostró su poder. O, por ejemplo, cuando metieron a Pedro y Juan en la cárcel por predicar el Evangelio, y Dios mandó a su ángel para que les abrieran las puertas de noche y ellos se pudieran ir. Cuando ellos quizá pensaban que nada de eso podría suceder y quizá en algún momento en su interior se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos aquí en la cárcel? Estábamos predicando el Evangelio, estábamos llevando las nuevas de salvación, ahora no vamos a poderlo llevar. No sabemos si a lo mejor en algún momento tuvieron un momento de desesperación, pero allí obró Dios. Y lo mismo pasó con Pablo y Silas.
también los metieron a la cárcel por lo mismo, por predicar a Cristo, pero mientras ellos cantaban y oraban al Señor, dice la Escritura, nos cuenta que Dios mismo propició un gran terremoto y las cadenas de todos se cayeron y ellos quedaron libres instantáneamente, ¿sí? Lo que vemos es que Dios quiere mostrarnos que Él es todopoderoso y que hace sus poderosas obras cuando las circunstancias son las peores. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 46, versículo 1, el salmista declaró con toda claridad: Dios es nuestro amparo y fortaleza, es nuestro pronto auxilio. ¿En qué momento? En las tribulaciones. Hasta hay un corito, ¿verdad?, que cantábamos hace muchos años. Y yo llegué a Cristo en el año 85 y había un corito que hablaba eso: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Se lo saben? ¿No lo habían oído? Nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar, ¿verdad? Y pues bueno, la iglesia se llenaba de alegría porque cantábamos el poder de Dios, declarábamos cómo es que Dios se manifiesta y se manifestaba en los momentos más difíciles de nuestra vida. Entonces, el hecho de traer esta oscuridad a la tierra en el momento de la crucifixión, Dios lo hizo omnipotentemente cuando la luz estaba en su punto más fuerte. Dice Marcos que la duración de la oscuridad fue desde la hora sexta hasta la hora novena, o sea que duró 3 horas. No fue una oscuridad momentánea, hermanos, fue una oscuridad prolongada. ¿Qué enfatiza este detalle? Bueno, enfatiza la grandeza del milagro que duró 3 horas. ¿Por qué es un gran milagro? Porque un eclipse, por ejemplo, un eclipse solar solo dura aproximadamente 3 minutos, ¿no? Y dicen los noticieros: no te pierdas el eclipse, va a ser a tal hora, sal, no lo veas directo, pero disfrútalo, esto, lo otro, porque nada más va a durar 3 minutos, o nada más va a durar 5 minutos. Pero aquí la oscuridad no fue un eclipse, aquí fue un milagro del Todopoderoso que duró 3 horas. Fue algo realmente asombroso. Pero lo más asombroso fue, desafortunadamente, cuánta gente siguió caminando como si nada. Cuánta gente que presenció este milagro, después de haber presenciado este gran acontecimiento, le dio lo mismo. No vinieron a Cristo, no hubo un impacto en sus corazones, no hubo algo en ellos que los llevara al arrepentimiento, que los llevara a la conciencia, que dijeran: estamos mal, verdaderamente este es hijo de Dios, tenemos que recordar sus enseñanzas, volvernos a Cristo y retomar tomar o experimentar una nueva vida, la nueva vida que Él nos predicaba. Pero la gente no lo hizo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hasta el día de hoy que están endurecidos en sus corazones. Incluso hay gente que puede llegar a sufrir por largo tiempo, pero en cuanto se recuperan rápidamente vuelven a sus caminos perversos. Eso es justo lo que pasó en aquella época. Alguien dijo que solo la eternidad del fuego del infierno llamará la atención de algunos pecadores endurecidos, y de hecho recibirá toda su atención, pero será demasiado tarde para cuando ellos se arrepientan. Porque ya estando en el infierno no tenemos, o la gente no tendrá más oportunidad de decir: Señor, ahora sí creo. ¿Se acuerdan de la parábola de la historia de el rico y Lázaro? Bueno, fue justamente eso. El rico estaba en el Hades, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Él se estaba atormentando, el rico, y vio de lejos a Abraham con Lázaro y le decía: Padre Abraham, envía a Lázaro a que me refresque la lengua, aunque sea con su dedo, que la ponga en mi lengua, para que me refresque, porque me estoy atormentando en esta llama. Y Abraham le dijo: no puedes, porque los que están de aquí no pueden pasar de aquel lado, ni los que están de aquel lado pueden venir acá. Entonces aquel hombre desesperado le dice: bueno, envía a Lázaro que resucite y que le avise a mis hermanos, porque tengo otros hermanos y yo no quiero que ellos vengan a este lugar de tormento. Y le responde a Abraham y le dice: tampoco se puede. A Moisés y a los profetas tienen que los oigan. Moisés y los profetas representaban las escrituras que ellos poseían. Y agrega Abraham diciendo: porque aun si Lázaro se levantara de entre los muertos, ni aun así se persuadirían, tampoco creerían.
Entonces, el tiempo, hermanos, de venir a Cristo, el tiempo de arrepentimiento, es cuando estamos vivos. Es hoy el tiempo de arrepentimiento. Es hoy cuando tenemos que tener una conciencia clara de decir, estoy mal y estoy expuesto al infierno. ¿Sí? Cristo, hermanos, fue a la cruz a pagar por cada pecado nuestro, porque murió en nuestro lugar. Él fue el sustituto perfecto. Él murió como santo a favor de los pecadores. Y en esto hay que estar reflexionando constantemente. Si es así, hermanos, su luz en nosotros, esa luz debe ir en aumento. La transformación debe ser cada vez más evidente. Si verdaderamente hemos creído en Jesucristo, los efectos de nuestro nuevo nacimiento deben ser cada día más prolongados, como ese milagro que el Señor propició a plena luz del día, un milagro prolongado. Y este milagro que debe haber de nosotros de venir a Cristo, pues no es un milagro de venir cada 8 días a la iglesia, no es un milagro de 3 horas, es un milagro de toda la vida. Amén. Es un milagro, hermano, que tenemos que ir, como dice el Proverbio capítulo 4, versículo 18, dice: la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, o como la luz de la aurora, como que va saliendo más y más brillante hasta que ha alcanzado todo su esplendor. Así debe de ser la luz de nosotros. Así debe ser la vida del cristiano, hermanos, una vida en santificación. ¿Quién no peca? Todos pecamos. En nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros actos, ¿sí? Pero eso no nos justifica para decir, bueno, soy un pecador y yo no tengo más esperanza. Mira, nunca vamos a estar en el grado de perfección absoluta de no pecar. Eso es imposible. Nunca lo vamos a lograr. El único que lo logró fue el Señor Jesucristo, porque Él fue santo y perfecto. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos perfeccionar nuestra santidad. Esa es la doctrina de la santificación. La santificación significa que cada día mejoramos, cada día avanzamos, cada día vamos deshaciéndonos, despojándonos de aquellos pecados que torturan nuestro corazón, o que torturan nuestra conciencia, que torturan nuestra alma, que decimos, no, ya no puedo más, y el Señor te dice, sí puedes más, perfecciona. Ese es el milagro que produce el Espíritu Santo en nosotros y que tiene lugar o tuvo lugar a partir, número 1, de la resurrección de Cristo, y número 2, a partir de que Cristo habitó en nuestros corazones. ¿Le dan gracias a Dios por eso, hermanos? Entonces, esto quiere decir que cada día debemos brillar más. Y el brillo de Cristo pues representa muchas cosas. Por ejemplo, cada día debemos amar más. Cada día debemos perdonar más. Cada día debemos soportar más. Cada día debemos trabajar más para el Señor. Cada día debemos ayudar más a la gente que tenga necesidad. Cada día debemos mejorar más en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque esa es una de las marcas de que la muerte de Cristo ha surgido efecto en la iglesia. Lucas escribió que el sol se oscureció. Él lo dice de otra forma, ¿no? Él dice que el sol se oscureció. Y la única explicación para esta oscuridad es que Dios en su omnipotencia lo causó como un milagro divino para llamar nuestra atención. Bueno, y no debería de asombrarnos porque después de todo Dios creó este mundo. ¿Están de acuerdo en eso, hermanos? ¿Sí? El mundo que hoy vemos pues no es el resultado del Big Bang que nos enseñan en las escuelas. No, porque un mundo tan ordenado, un planeta tan bonito, que todo tiene su orden, porque todo tiene su origen en Dios, pues no puede ser el resultado de una explosión. ¿Sí? Cuando tú ves una explosión, pues el resultado no es orden, sino todo lo contrario, desorden. Bueno, en el principio Dios creó los cielos y la tierra y Él fue poniendo orden a toda su creación. Y nosotros también somos creación de Dios. En ese sentido, nosotros también tenemos que reflejar el orden, en este caso el orden divino, que Dios puso en nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice el verso 45 que hubo tinieblas
sobre toda la tierra. Parece que entonces Mateo, está hablando de una oscuridad mundial. No fue solamente en Israel, fue en todo el mundo. Como en el diluvio de Noé, que también fue a nivel mundial o universal. Pero ¿cuál fue el propósito de esta oscuridad? Bueno, hubo dos propósitos. Número uno fue para castigo y número dos fue para protección. Primero, el castigo. La Escritura nos da suficiente información autoritativa para ver esta oscuridad como castigo o como juicio. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15, versículo 12, dice que cuando el sol se ponía, un sueño profundo cayó sobre Abraham y he aquí un horror de gran oscuridad cayó sobre Abraham. Un horror de gran oscuridad cayó sobre Abraham. Noten estas palabras que está escribiendo Moisés. Horror y oscuridad están asociados. Lo cual significa que la oscuridad da la connotación de juicio. También la oscuridad fue un juicio en Egipto cuando Faraón se negó a dejar ir a los israelitas para adorar a Dios. Dios le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que puedan palparse. Esta oscuridad de juicio duró 3 días en todo el país de Egipto y también da la connotación de juicio. El profeta Amós también profetizó en su libro, en el capítulo 5, versículo 18, y dijo: hay de ustedes que desean el día del Señor. ¿Para qué desean el día del Señor? Dice el profeta Amós: será de tinieblas y no de luz. Otra vez la connotación de las tinieblas es juicio. El profeta Sofonías, en su capítulo 1, versículo 15, llama a ese día, el día del Señor, un día de tinieblas y oscuridad, un día de nubes y densas tinieblas. También en el Nuevo Testamento, Cristo mismo habla del juicio en términos de oscuridad, cuando nos cuenta acerca del siervo inútil de la parábola. Ahí en Mateo 25:30 dice: echen al siervo inútil a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ok. Ante esta evidencia de que la oscuridad representa castigo o juicio, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo es nuestra vida el día de hoy si nosotros decimos ya tener a Cristo nosotros? ¿O cómo es nuestro estilo de vida hoy? ¿Nuestro estilo de vida es tinieblas o es luz? ¿Sí? Escuchen bien, un creyente que se aferra a vivir en tinieblas, en algún momento de su vida puede llegar a experimentar algún juicio de Dios. Porque no es lo mismo la gente que no conoce a Cristo y que vive en tinieblas, a uno que conoce a Cristo y sabe la diferencia entre luz y tinieblas y se aferra a vivir en tinieblas. A veces muchos cristianos dicen: ¿cómo es posible si a mi vecino, que es peor que yo, no le ha ido tan mal como a mí? ¿Cómo es posible? Yo nunca he matado, aquel ha matado y miren qué próspero es. Bueno, la diferencia es clara. La diferencia es que el creyente ya conoce la luz. Al apóstol Pablo, cuando iba a matar a los cristianos, se le apareció una luz más resplandeciente que la luz del sol a mediodía. Entonces Pablo ya no podía retroceder y decir: bueno, voy a seguir matando cristianos y nada me va a pasar. No, si a él se le ocurría hacer algo de lo que hacía antes, hermano, el juicio hubiese venido sobre la vida de Pablo, porque Pablo ya había tenido una experiencia con Cristo. Y nosotros ya tuvimos una experiencia con Cristo. Por lo tanto, aunque pecamos, no debemos aferrarnos a vivir en las tinieblas y en la oscuridad de la noche, porque eso para nosotros puede representar un gran peligro de estar bajo un juicio de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Sí? Bueno, la morada eterna de los que rechazan a Cristo va a ser irremediablemente la oscuridad. Pero para los que sostenemos nuestra fe en su muerte y su resurrección, nos está reservado el brillo más radiante de la morada celestial, es decir, la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo ahí en el cielo. Y yo espero eso, hermanos.
No sé ustedes, pero yo en muchas ocasiones yo he orado y yo le he dicho, Señor, ya ven por la iglesia. Señor, ya llévanos contigo. En una ocasión me dijo mi esposa, no, ya no deberías de hacer ese tipo de oraciones, porque ¿cuánta gente en la congregación hay que no está estable? Que si viene Cristo se va a quedar, se va a perder. Bueno, pues mi anhelo es que venga Cristo. Yo ya quiero que venga Cristo, y no porque me sienta el superman o el superhéroe, el que no peco y no cometo errores y no cometo fallas, no, de ninguna manera. Pero yo estoy seguro de mi salvación. Yo estoy seguro que en el momento en el que Cristo venga, yo seré arrebatado con Él. Y tú debes estar seguro de eso. Pero algo de lo que nos da esa seguridad es que estamos luchando contra el poder de las tinieblas. Que no nos entregamos así nada más a vivir como vive el mundo que no tiene a Cristo. Por eso es que un cristiano que fornica no es lo mismo que uno que no tiene a Cristo y fornica. Ni lo mismo con un adúltero, ni lo mismo un mentiroso, ni lo mismo un ladrón. Son cosas muy diferentes. Además, hermanos, la oscuridad representaba el castigo que Cristo estaba asumiendo por el pecador. Lo cual le debemos dar gracias a Dios y gloria a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Cuando Él clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba tomando el lugar del pecador. Cristo tomó nuestro lugar en esa cruz. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermanos? Hoy nuestra sociedad cada vez se aleja más de Dios. Y por lo tanto el aumento del pecado está oscureciendo espiritualmente la vida de la gente con la peor oscuridad de todas. ¿Saben cuál es esa oscuridad? Su oscuridad espiritual. Esa es la peor oscuridad que puede padecer el ser humano. Y esto debería hacer que el pecador corriera hacia Cristo, porque se siente oscuro. Una ocasión, mi papá con un pastor que tuvimos hace muchos años, estaban predicando el evangelio. Entonces alguien le dijo al pastor y a mi papá, fíjese que el cantante famoso de México, José José, sabemos dónde está cantando ahorita en vivo y está drogado y está borracho, pero su familiar nos está pidiendo que le vayan a predicar a Cristo, porque él en momentos de lucidez, él dice, que alguien me hable de Dios, que alguien me hable de Dios. Entonces mi padre y este pastor corrieron a un lugar donde él estaba dando su concierto, les dieron el acceso, lo conocieron y le empezaron a predicar. Y dice mi papá, llevábamos 1 hora predicándole a Cristo y él estaba muy atento. Y cuando terminamos de hablar de Cristo, lo primero que nos responde el cantante es, ¿vieron mi show? ¿Les gustó mi show? Esa fue la respuesta. Y ellos se desconcertaron y bueno, se salieron frustrados de ese lugar. Y estamos hablando de que la pobreza espiritual, la oscuridad espiritual, eso es lo que debería causar que la gente corriera a Cristo. Pero es todo lo contrario, la sociedad se aleja más y más y más de Dios. Bueno, la segunda maravilla de la resurrección de Cristo fue que el velo se rasgó. Y de todas las maravillas o las maravillosas señales que acompañaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ninguna fue más significativa que esta. La oscuridad del mediodía duró 3 horas y sin duda fue un evento sorprendente. El terremoto que rompió las rocas, que lo vamos a ver más adelante, debió haber sido un shock tremendo para la gente. Pero había un significado muy especial en el desgarre repentino del velo que sin duda debió haber punzado el corazón de cualquier judío inteligente. ¿Por qué digo esto? Porque este milagro fue un milagro, por así decirlo, privado, porque no se hizo a la vista de toda la gente, a la vista de todo el pueblo. Los otros milagros sí. El velo estaba en una parte apartada en el templo, ustedes lo saben, lo que hacía la división entre el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así que este velo del que habla Mateo, solo algunos sacerdotes debieron haberlo visto suceder, el rasgado del velo.
Esto fue o debió haber sido muy impactante para los judíos, porque el velo del templo se rasga frente a sus propios ojos y se rasga de arriba hacia abajo. Mateo dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué era este velo? ¿O qué lo hacía tan especial y tan significativo? Bueno, este velo era una tela muy elaboradamente tejida de 62 trenzas, de 24 hilos cada uno. El velo tenía 18 metros de largo por 9 metros de ancho. Cierto investigador dice que el velo era tan grueso como la palma de la mano. Y era tan pesado el velo que en el lenguaje exagerado de la época necesitaban 300 sacerdotes para cargar el velo. La función del velo consistía en dividir el lugar santo del lugar santísimo del templo, lugar donde Dios hablaba con el sumo sacerdote. Por lo tanto, ese velo tenía una función y un significado muy interesante. El momento del desgarre del velo, sin duda, fue un shock para los sacerdotes que estaban justo allí ministrando tal vez a Dios en ese momento. Es probable que Caifás estuviese en el templo quemando incienso, no lo sabemos. Pero este milagro debió haber sido sumamente sorprendente y terrible para los sacerdotes. ¿Por qué fue terrible para los sacerdotes? Bueno, porque al momento de rasgarse el velo en dos, los sacerdotes que estaban en el lugar santo ahora podían ver el lugar santísimo. Lugar, hermanos, el lugar santísimo que ningún ojo humano podía mirar sin que muriera inmediatamente. ¿Se acuerdan? Solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar una vez al año. Todos los demás sacerdotes no tenían acceso. Ellos solamente podían estar en el lugar santo y otros en los atrios, ofreciendo los sacrificios del pueblo, ofreciendo incienso, atendiendo los panes de la proposición, el candelabro. Pero del lado del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, ustedes recordarán, y que dentro del pacto tenía tres elementos, tres cosas, que era la vara de Aarón que reverdeció, era una muestra del maná del cielo, y eran las tablas de la ley de Moisés. Nadie podía entrar. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Y si ese sumo sacerdote entraba en pecado, caía muerto. Bueno, cuando el velo se rasga y todos los sacerdotes que están en el lugar santo son testigos de eso, instantáneamente ven hacia adentro. Por eso es que es una experiencia terrible. Imagínense, de pronto oyen que algo se rompe, es el velo, luego observan con horror cómo se divide, cómo se va abriendo, y por si fuera poco, sus ojos ahora podían ver donde no debían ver. Quizá ellos pensaron en ese instante: caeremos muertos, ¿sí? Quizás se voltearon y dijeron: ahorita no va a pasar mucho tiempo y vamos, pero no murieron. Y vamos a ver más adelante por qué no murieron. Mateo cuenta que el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo. La división del velo se hizo de una manera 100% divina, 100% majestuosa, maravillosa, extraordinaria, poderosa, sublime, hermanos, omnipotente. Fue Dios mismo quien rasgó ese velo de arriba para abajo. En primer lugar, el milagro es evidente porque el velo se rompe, como ya dijimos, no estaba hecho de material frágil, era una pieza con material muy fuerte que requería mucha fuerza para romperse. En segundo lugar, es sorprendente el hecho de que el velo se rasgó de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque este velo fue rasgado personalmente por Dios. ¿Sí? Tú agarras una hoja y la rompes a tu manera. La puedes hacer bolita, pero Dios lo quiso y tiene un significado: hacer de arriba para abajo. Cuando Mateo dice: he aquí, usa esta expresión, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esta expresión, he aquí, está señalando a Cristo. ¿Se acuerdan cuando Cristo fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Qué dijo Juan el Bautista?
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Mateo usa la misma expresión, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Está señalando a Cristo. Un velo roto, ¿qué significa? El velo roto significa que Cristo es ahora el camino a Dios, o el camino a nuestra salvación. Ya no son las obras de la ley. Ahora el velo roto significa la muerte de Cristo. Cristo fue rasgado de arriba para abajo. Fue Dios quien determinó que Él muriera por la humanidad. Y ahora los sacerdotes pueden ver adentro del arca del pacto y no mueren. ¿Por qué? Porque Cristo es el camino a la vida. Entonces ya no es, hermano, por medio de las obras de la ley. Ya no, ahora la salvación era por medio de ¿qué? De la fe puesta en la obra que fue la muerte y después la resurrección de Cristo. ¡Qué maravilla! ¿No les parece, hermanos? Entonces la salvación ahora solo es a través de Jesucristo. No es a través de Buda, no es a través de Mahoma, no es a través de Gandhi, no es a través de Hitler, no es a través de nadie. La salvación es Jesucristo. Él dijo claramente, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí o a través de mí. Entonces la salvación es a través de Jesucristo. Ya no implica ningún ritual, ya no implican ceremonias con sacrificios de animales. La sustancia que es Cristo reemplazó absolutamente a todas esas leyes ceremoniales. El velo rasgado significa que ahora nadie está excluido. Ahora todos podemos entrar al lugar santísimo porque Cristo ha abierto la puerta para todo pecador. Amén. Ya no está excluido para nadie. El camino a la salvación está abierto, llámese violador, llámese asesino, llámese secuestrador, lo que sea. El camino a la salvación está abierto para todo aquel que quiera venir a Cristo. Por ejemplo, Juan escribió en el capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo, yo soy el camino. En Juan capítulo 10, verso 19, Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, el escritor dijo, y en ningún otro hay salvación. ¿Cuántos dicen amén a esto? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que haya sido dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Su nombre es sobre todo nombre que se nombra. Él es el Santo de Dios, es el Hijo de Dios. Él es Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. No hay salvación en nadie más, ni en Moroni, ni en Buda, ni en Mahoma. En absolutamente nadie, en ningún otro hay salvación, únicamente en Jesucristo. Él fue el que nos abrió el camino del Padre mediante su muerte en la cruz. Por eso cuando el velo se rasgó en dos, eso comunicó a los sacerdotes del templo que su obra había terminado. Ya no era necesario. ¿Se imaginan? Si no hubiese sucedido eso, hoy tendríamos que estar planeando cada año viajar a Jerusalén. Eso es lo que hacían todas las naciones. Cada año iban a adorar a Jerusalén. Llevaban sus sacrificios, llevaban sus animales. Los que eran más adinerados llevaban de lo mejor de su ganado. Los más pobres llevaban palomas. La familia, los padres de Jesús llevaban palomas, eran pobres. Nuestro Señor Jesucristo fue pobre. Y muchos no pueden creer eso. Claro, porque su riqueza no eran las posesiones terrenales. Su riqueza era su mensaje, su evangelio, su vida misma entregada a la humanidad. Esa es la riqueza que Él nos entregó. No riquezas de oro y plata. Ahora que hicimos un viaje muy interesante a Europa, estábamos caminando en una de las plazas más conocidas de Alemania. Estábamos con el pastor Chuy y el pastor Tony, y miren, todos los taxis eran
Bueno, ustedes no se sorprenden mucho, pero nosotros que vivimos en México y que vamos a países de Centroamérica, sí, todos los taxis Mercedes-Benz de lujo, todos. No había uno solo que fuera otra marca, solo Mercedes-Benz y BMW. Hasta le digo al pastor Chuy, me quiero subir a un taxi. Estábamos sorprendidos de la riqueza en ese país. Cosas impresionantes que observamos. Me quedé con esa impresión, ¿verdad? Solo con la impresión. No con el anhelo ni el deseo, pero sí con la impresión. Esa noche, después de haber orado, ya me quedé dormido y en la noche Dios me habló. ¿Sabe lo que me dijo? Me dijo, a ellos, o sea, a Alemania, les entregué riquezas de oro y plata. A ti te entregué mi palabra. Y yo estaba, que no se me olvide, porque a veces olvidan los sueños, ¿verdad? Que no se me olvide. Y bajamos al desayuno y estábamos ahí desayunando los pastores y nosotros. Y les digo, les quiero contar algo. El Señor me habló en la noche y estábamos comiendo el pancito y todo. Y les dije, el Señor me dijo, a ellos les entregué riquezas de oro y plata, pero a ti te entregué mi palabra. Mire, todos se quedaron así como que se nos trabó el alimento. La pastora Vicky dijo, wow. Claro, porque no hay mayor riqueza que pueda recibir el ser humano que esa, el poder de su palabra, el poder de la muerte, el poder de la resurrección de Cristo, el lavamiento de nuestros pecados por medio del derramamiento de su preciosa sangre, las promesas de la vida eterna. No hay mejor promesas que esas, hermanos. Por eso es que cuando viene ese gran milagro ya no son necesarios los sacerdotes. Ahora la muerte y resurrección de Cristo contenía toda la suficiencia de Dios para salvar. Absolutamente toda la suficiencia. Ya no era necesario llevar esos animales, ya no era necesario llevar esas ofrendas, ya no era necesario, ahora es necesario que llevar nuestro corazón a Cristo. Entregarle nuestra fe al Señor Jesucristo y decirle, Señor, creo en ti. Creo en ti. ¿Cuántos han creído en Cristo, hermano? Y no estamos peleados con la prosperidad y no estamos peleados con nada de eso. No, hermano, Dios es un Dios próspero, Él es el dueño del oro y de la plata, pero busca primeramente el reino de Dios, las riquezas espirituales y todo lo demás viene solo sin que se lo pidas. Porque Dios sabe de lo que tienes necesidad antes que se lo pidas. Antes que se lo pidas. ¿Se acuerdan de Salomón? Cuando Dios se le apareció en sueños y le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón? Sabiduría, Señor. Él pudo haberle dicho, Señor, quiero riquezas, quiero poder, quiero grandeza, como muchos cristianos piden, ¿no? Y Salomón dijo, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y noten la respuesta de Dios. Fíjense, le dijo, por cuanto no pediste, hay que subrayar eso. Por cuanto no pediste para ti riquezas ni la vida de tus enemigos, yo te voy a dar riqueza y te voy a dar y todo lo que me pediste y te voy a dar sabiduría. Dice la Escritura que no ha habido hombre más rico y nunca habrá, hablando en términos económicos, como lo fue Salomón. ¿Y quién se lo dio? Dios. ¿Sí? Pero Salomón no pidió eso. Él le pidió sabiduría. Pídele sabiduría a Dios. Amén. Pídele sabiduría al estudiar su palabra. Pídele sabiduría para tratar a tu mujer. Pídele sabiduría para amar a tus hijos. Pídele sabiduría para saberle hablar a tu marido. Pídele sabiduría en el servicio a Dios. Pídele sabiduría en tu empresa, en tu trabajo, en tu negocio. Pídele sabiduría para ser amigo con los demás. Pídele sabiduría para todo. Y el Señor te va a sorprender. Te va a dar ni lo que te imaginas, hermano. A muchos les ha dado. Estados Unidos es un país de una economía brillante, creciente, aunque han estado en problemas, ya ha habido recesión y lo que ustedes quieran, pero hasta el día de hoy la gente quiere venir a este país por su prosperidad. Y está bien por los que Dios ha traído, qué bueno los que Dios les ha permitido como ustedes y a mucha gente, pero no le pidas eso. Dios te tiene aquí con un propósito muy, pero muy superior a eso. Hubo una tercera señal divina del Calvario y ese fue el gran terremoto que sucedió.
Mateo dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. El lenguaje de Mateo es muy interesante porque indica que el terremoto ocurrió al mismo tiempo o inmediatamente después del desgarre del velo y de la muerte de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que entonces la muerte de Cristo no fue un evento pequeño. De hecho, nunca podría haber alguna muerte igual. Hoy han muerto grandes hombres de Dios como Billy Graham quizá, y ninguno será comparable a la muerte de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Cristo muere no es de extrañarnos que la tierra tembló, no debe extrañarnos. La muerte del Rey de Reyes sacudió la tierra y rompió las rocas. Este terremoto no se limitó solo a Judea, sino que se sintió en otros países y quizá en todo el mundo. Este terremoto fue muy fuerte. No tuvo nada que ver con los terremotos que nosotros vemos hoy por televisión. No tenían en esa época, evidentemente no tenían la escala de Richter para medir terremotos, pero si la tuvieran, este terremoto fácilmente podría haber movido la aguja de lado en lado por su gran poder. De por sí los terremotos aterrorizan, pero este con mayor razón. Escuchen esto. Lucas dice que la gente se golpeaba el pecho. ¿Qué está pasando, verdad? La gente está viendo a Cristo morir en la cruz. Y al mismo tiempo se oyen los lamentos, se sacude la tierra, se desquebrajan las rocas. No es por demás que la gente se sintiera aturdida. Se comienza a golpear el pecho. La gente no estaba bromeando, vieron la oscuridad a plena luz del día durante 3 horas, después el terremoto, estaban aterrados. Los sacerdotes, además de la oscuridad y el terremoto, habían presenciado también lo del velo, así que, usando las palabras de Lucas, no es de extrañarnos que en Pentecostés una gran compañía de sacerdotes, dice, obedecieron a la fe. Ahora, y es que este terremoto y esta oscuridad en plena luz del día y este desgarre del velo eran señales para el arrepentimiento, señales para venir a Cristo. Son señales vigentes hasta el día de hoy que cuando lo leemos, hermano, por fe lo creemos. Hay muchos cristianitos que se la pasan pidiendo señales. Hace unas semanas di una enseñanza que se llama algo así: ¿es bíblico que un cristiano le pida señales a Dios? ¿Es correcto que un cristiano le pida señales a Dios? No, no es correcto. Pero a veces Dios te manda señales. Pero es muy diferente que tú le pidas a Dios para autenticarlo a que Dios solito se quiera manifestar a tu vida a través de ciertas señales. Porque cuando tú le pides señales a Dios, ¿cómo se dice? Te impones a Cristo. O sea, Señor, muéstranos señal del cielo y creeremos, le dijeron los fariseos. Muéstranos señal y creeremos. ¿Sí? Sáname, Señor, y creeré. Señor, prospérame y creeré. Señor, apúntame y te voy a servir. No, el Señor no necesita darle señales a nadie, porque Jesús mismo fue la señal del cielo. Él bajó del cielo, murió en la cruz, resucitó al tercer día de entre los muertos. Sucedió todo esto que estamos leyendo. Esa es la señal para nosotros. Simplemente hay que creer en esa señal. Eso es todo para la salvación. Señor, prospérame. Bueno, tú puedes pedirle al Señor prosperidad, tú puedes pedirle al Señor sanidad, puedes y debes hacerlo, es doctrina bíblica, pero no te puedes imponer a Cristo. Ni siquiera Jesús se impuso, siendo Dios, a su Padre cuando iba a morir. Y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible que yo muera, o que yo dé salvación a la humanidad, no por medio de esta muerte tan dolorosa, bueno, está bien, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ni siquiera Él se le impuso al Padre.
Es más, ni siquiera se le impuso a la gente. Él dijo en una ocasión: yo no doy testimonio de mí mismo, ¿se acuerdan? Porque si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, ¿sí? Mi Padre es el que da testimonio de mí. Él no se imponía. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Nosotros no tenemos por qué imponernos a Dios. Si el Señor a ti te decidió dar un nivel de prosperidad, dale gracias a Dios. Si te dio otro nivel, dale gracias a Dios. Si estás pasando por pobreza, dale gracias a Dios. Aprende a vivir en humildad, aprende a vivir en escasez y aprende a vivir en abundancia. En todo he sido enseñado, dijo el apóstol Pablo. Pero la señal más grande ya la tenemos, nos fue dada, la muerte de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, hermanos. Entonces, al igual que el velo anuncia un cambio de ley, el terremoto también anuncia un nuevo tiempo para nosotros. De hecho, el profeta Ageo profetizó acerca de este nuevo tiempo que vendría por medio de la muerte de Cristo. En Ageo capítulo 2, versículo 6, Dios le dijo al profeta: y haré temblar los cielos, y haré temblar la tierra, y haré temblar el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseo de todas las naciones, o sea, Cristo, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Hermanos, ahora nosotros estamos llenos de la gloria de Dios. ¿Puedes creer eso? Estamos llenos de la gloria de Dios mediante Jesucristo. Nuestro templo, que es nuestro cuerpo, está lleno de la presencia de Dios. Ese fue el efecto del terremoto cuando Jesús murió. Toda la tierra será llena de la gloria y del conocimiento de Dios. Sin embargo, la enseñanza más fuerte y más obvia de este terremoto tiene que ver con el juicio otra vez. Cada que la Escritura menciona los terremotos, la mayoría de veces lo usa para hablar también del juicio de Dios sobre el pecado. De hecho, el terremoto que acaba de pasar en la Ciudad de México y que sucedió en el año 85 y que ha sucedido en países como la India también, nos habla de una forma de juicio por tanto pecado de la gente. Por ejemplo, el profeta Amós asocia los terremotos con juicio por la gran maldad. Él dice: no temblará la tierra por esta gran maldad, y todos llorarán los que moran en ella. Haré que el sol se ponga al mediodía, y oscureceré la tierra en el día claro. David dijo en el Salmo capítulo 18, versículo 7: la tierra se estremeció y tembló, y los cimientos de los montes se movieron y se estremecieron, porque estaba enojado Dios. Hablando de juicio, el profeta Nahum dijo en el capítulo 1, versículo 5: los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se resquebrajan las peñas. Juan en Apocalipsis comienza su explicación del juicio del sexto sello diciendo: miré cuando él abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Así que este terremoto en la muerte de Cristo en el Calvario significó el juicio de Dios sobre el mundo por su horrible iniquidad. Alguien dijo: hubo un terremoto en este horrible momento, como si la tierra se estremeciera por el terrible crimen que se había cometido, refiriéndose al maltrato y asesinato de Jesucristo. Yo creo que sí, hermanos. Pablo dijo: porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta ahora a causa del pecado. Y la tierra sigue gimiendo por el pecado, hermanos, porque el pecado se acumula, el pecado se suma, y cada vez son menos los que están viniendo a Cristo.
Desafortunadamente, cuando la Escritura dice que Él no quiere que nadie se pierda. La Escritura dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Pero el pecado es tanto que estamos ya en los tiempos de Noé, ¿verdad? Ya estamos viviendo los tiempos de Noé. Esa es una señal de que Cristo ya va a volver otra vez. Ya no va a morir, ¿verdad? Ahora Él viene a llevarnos con Él. Viene a destruir la tierra y a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y vamos a gobernar con Él y vamos a experimentar el milenio. Gloria a Dios. Va a ser algo hermoso. Pero mientras tanto, la gente debe venir a Cristo. El cuarto milagro del Calvario fue la resurrección de algunos santos que luego se aparecieron a mucha gente en Jerusalén. Dijo Mateo que las rocas se partieron y los sepulcros fueron abiertos. Esta forma de escribir de Marcos que dice que los sepulcros fueron abiertos es muy importante porque lo que quiere decirnos es que eso permitió que la gente pudiera ir y verificar la resurrección de esos santos. Así como fueron a verificar la tumba vacía de nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera la gente viva fue a examinar las tumbas de sus familiares santos. Esto fue increíble, hermanos. Nosotros no estuvimos allí para verificarlo, pero nos basta con saber y con leer que hubieron muchas personas que sí lo pudieron verificar. Es decir, lo creemos por fe. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Oye, se levantaron los familiares de los santos que había. Ay, dice, cuéntame otra de vaqueros. No, la Biblia dice, yo tengo fe en la palabra de Dios. Y así como la muerte de Jesús produjo resurrección de muertos, porque eso fue lo que pasó, de la misma manera producirá nuestra resurrección para vida eterna. Si es que el Señor no viene antes, que yo creo que sí, ¿verdad? Pero si no viene antes, esa muerte de Cristo y esa resurrección de Cristo causará en nosotros que cuando Él venga en las nubes, nos levantemos. Acuérdense lo que Pablo dijo: los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. ¿Por qué primero que los que murieron sin Cristo? Porque nosotros vamos al cielo para la premiación, los galardones. Cuando hablamos del tema de premiación de galardones, no estamos hablando de que Dios te va a premiar porque, oye, qué buen pastor, Armando, fuiste tremendo. Tú, Daniel, ni se diga. No, y el pastor Choy Olivares, no, pues por favor, ¿verdad? No. Porque nosotros damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. No hay mérito alguno en lo que hacemos. No merecemos ningún premio y de hecho Dios no nos va a dar premio. Los premios que son los galardones, ¿saben en base a qué son? A la transformación de nuestro carácter en la tierra. Entonces sí, el Señor va a decir, oye, bien por ti, supiste perdonar, supiste amar, aprendiste a pasar por alto las ofensas, fuiste un hombre take it easy, ¿verdad? Pasivo, generoso, amoroso, perdonador, creciste. Este es tu galardón. Porque ahí sí, el Señor no nos cambia, o sea, tiene un sentido del cambio en nuestras vidas, sí. Él nos da el poder, Él nos da la fuerza, la fortaleza, nos ayuda, pero tú decides al final. Y si tú decides esa transformación en tu vida por el poder del Espíritu Santo, prepárate para los premios. No premios, ya saben, de Hollywood ni de nada de eso. Eso sí son, es más, te van a poner una corona, ¿sabías? ¿Y qué vas a hacer con la corona? No, pues voy a andar caminando por las calles de oro en el mar de cristal y le voy a decir al rey David, mira mi corona que me pusieron. Y mira, Abraham, si estabas pensando así, te equivocas. La corona que el Señor nos pondrá no es para lucirnos, Hay 24 ancianos en el cielo que tienen coronas en el cielo y se las quitan y se las ponen delante del Señor y dicen, santo, santo, santo. Para eso Dios nos va a dar una corona, para quitárnosla y ponerla delante de Dios. Muchos cuerpos de los santos se levantaron. Los que resucitaron fueron los santos, no fueron los pecadores. ¿Cuántos santos hay aquí? Solo el pastor dijo amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Somos santos.
de Dios. Amén. Los pecadores no tienen esta esperanza de un futuro tan glorioso como el nuestro. Lamentablemente su destino es el juicio de fuego para siempre. Primero, los que rechacen a Jesús como su Salvador entrarán en el Hades, donde el tormento de fuego es terrible. Luego, después del juicio final, serán arrojados al lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero vean lo que prometió Jesús para nosotros en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado, dice el Señor, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con el Señor 1000 años. ¿Quiénes eran estos santos que resucitaron con el terremoto? Con exactitud no lo sabemos porque la Biblia no nos lo dice, pero seguramente eran creyentes que recientemente habían muerto y que serían reconocidos por la gente de ese entonces. Eso traería un gran impacto y testimonio a favor de Cristo, otra vez. Muchos cuerpos, dice Mateo, de los santos que dormían se levantaron. Y esto nos enseña que los santos del Antiguo Testamento están cubiertos por la resurrección de Cristo. Claro, porque el tabernáculo era una representación 100% de Cristo, todo el tabernáculo de Moisés. Ahí estaba Cristo, en la tienda, en el tipo de materiales, en los colores, en las estacas, en los clavos. Era Cristo. Y mucha gente, sin conocer a Cristo, sin ver a Cristo, de los santos del Antiguo Testamento, creyeron en Cristo sin verlo. Esto es impresionante, ¿no? Y por eso es que ellos resucitan cuando Cristo resucita. Ellos quedaron cubiertos desde ese entonces por la resurrección o los efectos de la resurrección de Cristo. Incluso aquellos que vivieron y murieron antes de la muerte y la resurrección de Cristo tuvieron su beneficio de salvación. Así también los que mueren después de Cristo, pero que han depositado su fe en su sacrificio, también tenemos el mismo beneficio de la salvación. Cuando Abraham resucite, cuando Isaías resucite, cuando Ageo resucite, cuando Jonás resucite, cuando Isaac resucite, cuando Jacob resucite, cuando David resucite, y todos los series bíblicos o los personajes bíblicos así que hemos leído resuciten, van a resucitar. ¿Por qué? Por la resurrección de Cristo. Aunque no fue en su época Cristo, pero quedaron cubiertos por la resurrección de Cristo. Ellos también fueron salvos por haber puesto su fe en Cristo. No lo conocieron, no lo vieron, no lo vivieron, no lo experimentaron, pero por su fe puesta en Dios y los acontecimientos que sucedían que apuntaban a Cristo, la resurrección de Cristo los cubre. O sea, Abraham nunca va a poder decir, yo fui salvo por poner mi fe en Dios. No, sino en Cristo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas? Le va a decir, o a lo mejor él nos va a contar, ¿verdad? Cosas que ya sabemos. ¿Sabe usted que nosotros sabemos más que lo que ellos sabían? Tenemos la revelación completa, 66 libros, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, lo tenemos a nuestra disposición, ellos no. Y le vamos a decir a Abraham, no, espérate, no me cuentes, mejor te voy a contar yo. Sí, porque cuando tu hijo Isaac, Dios te lo pidió para el sacrificio, tu hijo Isaac era sombra y figura del Señor Jesucristo. Entonces tú no lo negaste y tú se lo llevaste al monte Moria ahí, que interesantemente es el mismo monte donde fue la crucifixión de Cristo, donde murió Cristo, donde fue llevado Isaac. Y fíjate que cuando tú estabas ahí levantaste el cuchillo y un ángel del Señor se te apareció. ¿Sabes lo que significaba eso, Abraham? Que la expiación por la humanidad no podía ser por medio de un hombre. Entonces se te aparece el ángel y te dice, ni te atrevas, ni lo toques, te estaba probando. Y entonces, el Señor te dijo, voltea a un lado, Abraham, y ahí hay un cordero, tómalo y sacrifícalo. Ese cordero era Cristo. Abraham, ay, mira, nada más nos va a decir, ¿cuántos saben? ¿Sí? Porque hoy tenemos la revelación completa. Él no lo sabía. Ni Moisés. Oye, Moisés, ¿ya sabes lo que significaba tu tabernáculo? Pues ahora ya no sé.
Oye, Noé, ¿sabes lo que representaba tu arca? Ahora ya lo sé. ¿Saben, sacerdotes, los que sean salvos, como ¿cómo se llama el fariseo? La analogía del viento, Nicodemo. Oye, Nicodemo, ¿y sabes para qué era lo que representaba todo el templo? Ahora ya lo sé. Los sacrificios, la adoración, el incienso, los panes eran Cristo, las lámparas de aceite, el candelabro representaba a Cristo, la vara de Aarón que reverdeció representaba a Cristo, las tablas de la ley representaban el cumplimiento de la ley por medio de Cristo. Todo era Cristo. El sacrificio donde llevaban los animales era Cristo. Él era el sacrificio por nosotros. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Su resurrección proclama entonces que Jesucristo murió, conquistó, desarmó y deshabilitó la muerte por completo. Por eso es que el levantamiento de los cuerpos de estos santos es una anticipación gloriosa de la primera resurrección que pronto nos sucederá a nosotros. Mateo 27, 25, estoy terminando. Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, o sea, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Notaron eso? Salieron después de la resurrección de Cristo. Y es que no podía ser al revés. ¿Por qué no podía ser al revés? Porque Cristo es el primogénito de la muerte. Cristo fue el primogénito de los resucitados. Cristo fue o es el primer fruto de su obra. Amén. Nadie podía resucitar antes de esta forma. O sea, por sí mismo, de entre los muertos. A Lázaro lo resucitaron. Él resucitó antes de Cristo, pero él fue resucitado por Cristo. Pero Cristo, a él, el poder del Padre lo levantó de entre los muertos. Y los santos, fue lo mismo, resucitaron solos. O sea, por el poder de Cristo, se levantaron de entre los muertos. ¡Qué maravilla, hermano! Por eso es que Cristo fue el primogénito de esa obra. Por eso es que la gente no debe estar tan segura de que irá al cielo. No debe estar la gente de afuera tan segura que irá al cielo si primero no pone su fe, su corazón y toda su confianza en la obra redentora de Cristo. No puede el mundo hacer planes de ir al cielo si no pone su fe en el que resucitó de entre los muertos, que es Cristo. Él es el camino al Padre. Él es el camino a la salvación. ¿Se alegran, hermanos? Pues, en ese sentido, la Semana Santa debe tener mucho más sentido y significado para nosotros. Amén. En México dicen la Semana Zángana. Que eso es lo que hay. No, ya queremos la Semana Santa. ¿Para qué? Para nada, para no hacer nada. Y las Navidades también. Romper piñatas, tomar ponche, comer romeritos, bacalao, pozole. México, ¿verdad? El Día de Gracias aquí, el Giving Day. Giving Day. Ah, ok, me entendieron. ¿Lo comprendemos? Todos esos días. ¿Qué hacemos en la Navidad? Solo ver a la familia, llegar bien arreglados y darnos intercambio de regalos, Santa Claus, ¿verdad? Y Cristo brillando por su ausencia, cuando Navidad significa nacimiento, el nacimiento de Cristo. Así es. Nuestras Navidades siempre hay que darle un lugar para agradecer a Cristo que nació. Amén. Y que por Él nosotros nacimos también, de nuevo, por segunda vez, ¿verdad? Y hay que adorar a Dios, y hay que darle gracias a Dios,
Y ora tú, ahora te toca orar a ti, ora tú, vamos a darle gracias a Dios y ya después cenemos y rompamos piñata y toda la cosa, pero primero, lo primero. Amén. Y en la Semana Santa de la misma manera, y en el Día de Gracias de la misma manera. ¿Sí? Qué rico sabe el pavo, ¿verdad? Y se nos olvida darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor, por esta gran obra, Señor, que quisiste hacer por nosotros, los pecadores. Señor, al oír tu palabra, al leer tu palabra, al ver todo esto, Señor, quedamos maravillados. Y nos sentimos, Señor, todavía más pequeños. Porque siendo lo que somos, Señor, nos has dado el gran honor y el gran privilegio de recibir los beneficios de tu muerte. Esa muerte que tú no merecías, sino nosotros. Esa muerte, Señor, que no te correspondía, sino a nosotros. Con razón, Señor, con razón soltaron a Barrabás para que murieras tú. Porque nosotros éramos Barrabás. Nosotros éramos los ladrones, los mentirosos, los adúlteros, los mentirosos, los avaros, los amargados, los malos. Éramos Barrabás. Éramos nosotros los que debíamos morir en la cruz. Y la autoridad en aquella época gritaba al pueblo: ¿a quién le soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y la gente aborrecía al santo y gritaban: suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás. Y Jesús, quizá con una sonrisa discreta, decía en su corazón: sí, suelten a Barrabás. Porque si a Él los llevan a la cruz, Él tendrá que pagar por cada pecado que ha cometido. Y al morir irá directo al infierno y jamás podrá salir de ahí. Pero si sueltan a Barrabás y me matan a mí, como yo soy santo y no hay pecado en mí, moriré en mi carne, pero iré a las profundidades del infierno y estando allí, arrebataré las llaves del decreto que había contra todos estos. Y la muerte no me podrá retener a mí, porque yo no pequé, porque yo soy la vida. Y entonces me levantaré, subiré y resucitaré de entre los muertos, y eso significará que si ellos creen en mi mensaje, en mi evangelio, no irán al infierno, sino irán al cielo por mi justicia. Señor, ya no te preguntamos por qué hiciste todo eso por nosotros, porque ya nos lo has explicado. Pero sí te queremos decir gracias por haberlo hecho. No lo merecemos, definitivamente. No lo merecemos. Pero lo recibimos, Señor, con mucho agradecimiento, con toda nuestra humildad, con toda sencillez de corazón, Señor. Gracias, Señor. Dale las gracias, Señor. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Oh, Señor. Siempre nos harán falta palabras, siempre, Señor. Pero aquí tienes nuestro corazón.
nuestra mente, en nuestra vida, en nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por brillar en nosotros. Al mundo le dio Dios riquezas de oro y plata, pero a ustedes, hermanos, a nosotros nos entregó su palabra. Y su palabra es más dulce que la miel. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel que destila del panal. Tu palabra para nosotros, Señor, es excelente, es nuestra autoridad, es nuestro alimento, Señor. Tú eres el pan de vida, tú eres el pan que descendió del cielo. ¿Qué más podemos desear, Señor, en esta vida, si lo más importante ya lo tenemos? Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en las riquezas espirituales, no en las riquezas materiales. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en tu gracia, en los tesoros espirituales, como los tesoros de Gálatas 5, 20, 22, los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son verdaderos frutos, Señor, verdaderos tesoros, verdadera riqueza en nosotros. Queremos ser ricos para con Dios, Señor. Sabemos que todo lo demás lo añadirás, todo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No te canses de darle gracias a Dios. Gracias, Jesús. A ti, Jesús, que diste todo por amor. Pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. Una vez más. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador sin valor. ¿Cómo yo podré pagar tanto amor si anulaste todo el decreto que había encontrado en mí? Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados
y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz y anulaste todo el decreto que había en contra de mí. Tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los exhibiste en una cruz, me diste luz, Jesús. Gracias, Jesús, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos.